Muy buenos días, ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Soy el gran maestro español Pepe Cuenca y como todos sabéis, hace unos días la maestra internacional Florencia Fernández se ha proclamado por tercera vez campeona argentina, que se dice pronto, en un torneo en el que ha arrollado prácticamente con 8 puntos sobre 9 posibles. Y una victoria que la clasifica para disputar la Olimpiada que se celebrará el año próximo. Así que bueno, un magnífico torneo por parte de Florencia Fernández. Desde aquí la enhorabuena. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Diréis todos vosotros, ¿qué hace el loco este aquí? Bueno, pues vamos a analizar una de sus mejores victorias en este torneo. Esta se produjo frente a la experta jugadora Carolina Luján, número 1 de Argentina por rating y pentacampeona nacional, una jugadora durísima, maestro internacional, gran maestra. Y bueno, pues vamos a ver qué sucedió en esta partida llena de golpes tácticos y de ataque. Así que me dejo de rollo, ¿verdad? Dejo de contar milonga y vamos a ver qué sucedió ya en las 64 casillas. Carolina Luján decide abrir con E4. Ya sabéis que es la jugada más normal. D6 por parte de Florencia Fernández. Todavía sin dejar ver cuál va a ser su defensa elegida. Ya sabéis que con D6 podemos transponer a un afilidor, a una defensa moderna o a una Pirc, ¿verdad? Las blancas juegan D4 ocupando el centro, por supuesto. Ya sabéis que el centro en ajedrez es lo más importante. Y G6 por parte de Florencia Fernández. Entramos de lleno en lo que se conoce como la defensa moderna. Una defensa en la que el negro cede el centro, pero que tiene muchas posibilidades, muchos tipos de planes, ¿verdad? Las negras pueden jugar con alfil G7, A6, por ejemplo, o caballo F6, lo que transpondría la defensa Pirc, o incluso lo que se conoce como el hipopótamo, ¿verdad? Que ya sabéis que el hipopótamo consiste en un doble fianchetto con alfil B7, alfil G7, sacar los caballitos por D7 y por E7 y esperar a tu rival. Bueno, las blancas juegan caballo C3, alfil G7 y Carolina Luján se lanza con Facundo. ¡Ahí viene el Facundo! F4. Y las negras aquí responden con caballo F6. Entonces sí que hemos traspuesto de lleno a una defensa Pirc y a lo que se conoce como el ataque austriaco, ¿verdad? En el que las blancas rápidamente lanzan una tromba de peones para conquistar el centro. Por supuesto, las blancas tienen que tener cuidado con sobreexpandirse, ¿vale? Uno de los temas que es más importante en ajedrez. Es verdad que está muy bonito tirar todos los peones ahí a la yugular del contrario, pero cuidado porque una sobreexpansión puede ser perjudicial, sobre todo porque hay una falta de desarrollo de piezas menores en el medio juego, ¿vale? Por eso ahora hay que centrarse en desarrollar las piezas menores. Caballo F3 por parte de Carolina, enroque y alfil D3. Como veis, desarrollando las piezas menores, preparándose para el enroque corto y poner el rey a buen recaudo. Y Florencia, caballo C6. Una jugada lógica que prepara el golpe con E5, ¿vale? En la reacción central por parte de las negras. Y la jugada de 5 normalmente, bueno, pues simplemente puedes volver a B8 y luego reaccionar golpeando en el centro, bien con C6 o con E6, ¿verdad? Por eso tras caballo C6, las blancas jugaron enroque corto. Y aquí ya Florencia reacciona en el centro buscando un poquito de espacio también la jugada de 5. Aquí uno podría pensar, oye Pepe, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tío, si me como el peón de 5? Bueno, pues simplemente las negras pueden jugar una jugada como caballo G4 o incluso la jugada caballo por E5 está disponible en esta posición, ya que tras caballo por E5 vendría dama D4 jaque. Y cuando el rey se mueva a H1 simplemente recuperamos el potrillo ese que está bien jugoso, ¿no? Por tanto, no pasa nada con D por E5 y tras E5 Carolina Luján decidió cerrar con D5 y expulsar el caballo de C6. Caballo E7 y ahora la partida aquí se torna muy táctica, como vais a ver. Carolina Luján se lanza por el rey de Florencia Fernández. Uno podría pensar también, oye Pepe, no entiendo nada, ¿por qué no me puedo zampar ese peón que tiene una pinta brutal, el peón de E5? Bueno, simplemente las negras pueden jugar C6 y lo van a recuperar. ¿Por qué? Porque D por C6 no es posible, de nuevo por el truco táctico dama D4 jaque, ganando la pieza en esta ocasión y ganando la partida. Por eso, tras caballo E7, Carolina Luján decidió jugar dama E1, una maniobra muy típica en este tipo de posiciones contra el fianchetto del rey negro, y es un plan muy agresivo que es tratar de llevar la dama a H4, eliminar Facundo bien lanzándolo al suicidio con F5 o capturando en E5, seguido de alfil H6 y caballo G5. Y fijaros que esta formación con la dama en H4, el diablillo en H6 y el potro en G5 es súper peligrosa porque va directamente contra el punto H7. Además, una torre en la columna F puede ayudar a eliminar el defensor principal del punto H7, donde una dama blanca entraría con muchísimo dolor, ¿verdad?
Pero bueno, ya sabes que contra un ataque en el flanco hay que reaccionar en el centro. Y eso Florencia Fernández lo tiene muy bien aprendido y juega rápidamente C6. También sacando al otro principal protagonista de nuestro tablero, el peón Carlitos, ¿verdad? Que rápidamente viene a golpear en el centro. Dama H4 por parte de Carolina Luján. Esto ya entramos en un terreno muy pantanoso, ¿verdad? Donde la partida se va a volver muy compleja. Así que os pido que prestéis un poco de atención, sobre todo aquellos que estáis empezando en ajedrez. Aquí, por supuesto, D por C6 es posible. Y, por ejemplo, caballo por C6. Si las blancas deciden jugar F5, esto se vuelve una completa locura. Tras G por E, G por F y D5, donde las negras buscan el centro, donde las blancas tienen un 3 contra 2 en el flanco de rey. Y esto hubiera sido otra historia. Pero es que tras C6, Carolina Luján dice: paso de ti, juego dama H4. No me importa que me quieras zampar el peón de D5, yo voy directamente a darte mate, ¿no? Y ciertamente la oposición es compleja. Tras C por D5, de Florencia Fernández, que dice: bueno, yo no me creo nada, me voy a comer el peón de D. Carolina Luján juega caballo G5. ¿Vale? Una jugada, como digo, que hace que entremos en un terreno muy complicado. Enseguida los módulos de análisis de hoy en día no les gusta esta línea que escoge Carolina Luján. Pero una cosa es lo que diga el módulo de análisis, que tiene una fuerza superior al campeón del mundo, y otra cosa es lo que tengamos nosotros que jugar ahora con negra en el tablero. Porque hay una serie de amenazas tremendas en esta posición por parte de las blancas. Vamos a ver si uno juega D4, por ejemplo, que es una jugada razonable. Ataco el caballo de C3, ¿verdad? Y, bueno, gano un tiempo y tengo mi peón de más. Pues cuidado que ahora vaya a ver cómo la táctica existe en la posición. F por E5, D por E5 y ¡bum! Torre por F6. Bombazo sobre Florencia Fernández. ¿Vale? ¿Cuál es la clave? Desviación del defensor de H7. Las negras solo podrían jugar H6 y simplemente tras una jugada como caballo B5 las blancas están ganando. Tienen pieza de más. Si H por G5 vendría alfil por G5 y luego la torre no se puede capturar porque tras alfil por F6 damos mate en H8 y si alfil por F6, dama por H6 amenazando mate en H7, única alfil por G5, se amenaza alfil F6 y si F6 viene alfil C4 jaque con muchísimo dolor ganando la partida. La otra posibilidad es que tras D por E4 existe la misma idea, F por E5 y bombazo en F6, ¿vale? Pero aquí Florencia Fernández demuestra una capacidad defensiva tremenda y juega la humilde jugada H6, ¿no? Y ahora uno podría pensar: oye Pepe, yo aquí no me creo nada, ¿qué pasa? Te hago exactamente lo mismo, F por E5. Bueno, pues así jugó Carolina Luján. ¿Y la idea cuál es? Obviamente es que si H por G5, entonces vendría alfil por G5, ¿vale? Y tras peón por... podemos comer en F6 de alfil o incluso de torre, ¿vale? Y la blanca recupera la pieza con un ataque muy grande. El tema es que tras F por E5, si jugamos D por E5 como decimos, entonces de nuevo viene el tema táctico torre por F6. Si H por G5 vendría alfil por G5 y las negras nunca pueden capturar en F6 por alfil por F6, ¡bum! Y nos revientan con dama H8, mate, ¿verdad? Pero hay una jugada intermedia, durísima, que se le escapa a Carolina Luján, ¿vale? Y es una jugada muy dura en esta posición. Y siempre tenemos que tener en cuenta el tema de la jugada intermedia en ajedrez. Y esta es dama B6, jaque. Una jugada que parece inofensiva, es decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que han mejorado si juego rey H1, no? Podríais preguntar, oye, Pepe, esa dama en B6 no está haciendo nada, no sirve ni para estar escondida, no sirve ni para pienso, para los cerdos, esa dama, ¿no? Bueno, pues la clave es que esta dama, ahora tras D por E5, como sucedió en la partida, controla la casilla F6. Ahora, por ejemplo, la jugada torre por F6 no sería válida. ¿Por qué? No por alfil por F6, porque entonces tenemos el mismo problema tras dama por, sino por dama por F6. Ahora esta dama defiende el caballo de F6 y el peón de H6 no va a ser no puede ser capturado en este momento. Por tanto, esta posición estaría completamente ganada para la negra. Así que tras rey H1, D por E5, las blancas se encuentran en un pequeño problema. Y es que ahora sí que amenazamos comer en G5, ¿verdad? Y no pueden capturar en F6. Por tanto, el caballo se tiene que retirar a H3 y esto significa que las negras acaban de ganar un peón, ¿verdad? Entonces parece ser que la negra han resuelto sus problemas y tienen un peón de más. Por supuesto, el ataque todavía existe contra el rey negro, así que hay que ser preciso.
Y bueno, vamos a ver cómo sigue la partida. D por E4, depilación láser, Florencia Fernández a domicilio, siempre dispuesta a satisfacer al cliente. Ya sabéis que una de las premisas que existen en ajedrez cuando tenéis ventaja material es posible e importante también cambiar piezas, ¿no? Ya que en los finales van a ser favorables para vosotros. Caballo por E4, alfil por E4 y caballo F5. Una jugada interesante, ya que el peón de H6 estaba atacado por el alfil y el caballo defiende, y además el caballo de 7 estaba también vulnerable, ¿verdad? La dama en H4 lo estaba mirando con ojito, le estaba poniendo hojita a ese caballito. Y bueno, uno podría pensar, oye Pepe, tras alfil por F5, si me comen de alfil, viene alfil por H6 y me están dando casi mate. La clave es que capturamos del peón de G y defendemos en H6 de nuevo con la dama. Fijaros el rol más importante de la dama. Y además hay una cosa ahora, por supuesto, hay gemelos Facundo en la posición. Y bueno, pues esto siempre concede una pequeñita ventaja. No, fuera de broma, las negras ahora tienen una posición inmejorable. ¿Por qué? Tienen pareja de alfiles, ¿vale? Un gran centro. El caballo de H3 está completamente desplazado y parece ser que no existe ya un ataque muy potente sobre el rey negro. Vamos a ver cómo culmina Florencia Fernández, porque por supuesto ya sabéis que en ajedrez un pequeño error y todo da completamente la vuelta. Que me lo digan a mí, ¿no? Que cuántas partidas he perdido estando ganado, ¿verdad? Se me queda una cara de tonto y partidas importantes, ¿no? Yo recuerdo algún campeonato de España que me clasificaba a un mundial con ventaja de todo, ¿no? Me tenía hasta ventaja de cabeza, tenía ventaja de absolutamente todo. Un error y se va todo al garete, ¿no? Y en ajedrez es muy duro, ¿no? Como decimos, porque no le puedes echar la culpa al árbitro, no le puedes echar la culpa a los compañeros de equipo, eres tú el único culpable, ¿no? Así que bueno, G por F5, caballo F2 por parte de Carolina, que recicla el caballo, lo quiere llevar a una casilla más interesante como D3, donde puede presionar E5. Caso es que en H3 está completamente desplazado. Dama G6 por parte de Florencia, defendiendo la debilidad de F5 y H6. Y caballo D3 como decimos, y ahora desarrollo de la pieza que nos falta. Alfil E6 para comunicar las torres y traerlas al centro, bien sea a la columna C, donde tenemos el objetivo C2, o a la columna D. Alfil D2, Carolina también desarrolla, se prepara para colocar el alfil en C3, de donde presiona a E5. Torre a C8, atacamos en C2 y alfil C3, ¿no? Y ahora fijaros el pase de la torre por la cuarta fila de Florencia Fernández, ¿no? Dice, bueno, pues ahora vamos a ir en el futuro a por el rey blanco, ¿vale? Que un pase de la torre por cuarta fila puede ser súper interesante trayéndola a G4 y sobre todo atacando la dama de F2. Perdonadme, a ver... Estamos en esta posición, torre C4, dama F2 y F6. Hay que defender el punto E5 que estaba atacado, ¿verdad? Y ahora las blancas aquí, bueno, pues deciden ir a comerse el peón de A7. Que por supuesto esto había sido un sacrificio de Florencia Fernández, ya que a partir de ahora va a dirigirse contra el rey blanco a toda mecha, ¿no? Fijaros que ahora juega alfil D5, que no solo defiende en B7, que podríais pensar función defensiva. No, el alfil ahora está en la mejor diagonal, no tiene opositor, y ahora el punto G2 es súper vulnerable. De hecho, estamos amenazando mate en una, ¿no? Si las blancas juegan, yo que sé, algo como dama, yo que sé, algo como A4, pues entonces bombazo en G2, ¿no? Con mate con tomate y ratatatata. Entonces... Carolina vuelve a F2 con la dama para defender en G2 y torre G4, otra pieza más que se une al ataque, ¿no? Florencia ahora está atacando, fijaros la columna G, cuántas piezas pueden unirse a la fiesta ahí y estamos amenazando entrar en G2. Entonces Carolina decide jugar caballo E1 para defender ese punto G2 y ahora Florencia comienza un plan muy interesante. H5, por supuesto, si nos dejan H4, H3 y otra pieza presionando en G2 y ya sí que eso no se podría sostener por parte de las blancas. Por supuesto, la idea de H5 también es darle la diagonal al alfil vía H6, ya que una diagonal mucho más interesante en G7 no está haciendo nada, ya la función defensiva del peón de F6 refuerza E5, así que podemos liberar al alfil vía H6 para dirigirse a una diagonal más interesante. Este H5 también provoca a jugar H3, ya que el H4, H3, como decimos, era un plan que estaba en mente, ¿verdad? Pero, por supuesto, esto debilita la casilla G3. Y ahí es donde se dirige Florencia Fernández con su torre, que ahora además amenaza torre por H3 debido a que el peón de G2 estaría clavado. Por tanto, como torre H3 es una amenaza, las blancas aquí colapsaron. Es verdad que todavía se podía jugar rey H2, pero la posición es tan triste que, por ejemplo, una jugada como F4 lanzando al Facon con idea de dama F5, por ejemplo, si torre D1, alfil E4, digamos A4, podemos jugar dama F5 con idea de en algunas posiciones meter un bombazo en G2, ya que se amenaza dama por H3 posteriormente.
Pero tras torre G3, aquí Carolina Juan juega dama por F5 con la esperanza de cambiar dama. Y si dama por F5, torre por F5, el peón de G2 está defendido. Pero aquí hay un remate táctico brutal de Florencia Fernández que no deja escapar. Y esta es la jugada, torre por G2. ¿Por qué es un jugadón? Caballo por G2 no es posible, porque viene dama por G2, mate con tomate y aguacate. Y si dama por G6, como sucedió en la partida, torre por G6, hemos llegado a un final en el que el rey blanco está súper vulnerable. Y vais a ver cómo Florencia Fernández no se conforma con ir poco a poco, sino que va a por el mate. Juega alfil H6 para amenazar alfil F4, de hecho una amenaza directa, ¿verdad? Se amenaza alfil F4, el rey no tiene casilla y habría que sacrificar la torre en F4. Si caballo D3 para controlar esa casilla vendría torre G2 seguido de una descubierta. Y por tanto las blancas juegan torre D1, aprovechando que si ahora alfil F4 podemos capturar y luego capturar el alfil de D5, ¿verdad? Es decir, si alfil F4 vendría torre por F4, peón por y torre por D5, y la blanca de hecho tendría ventaja, dos piezas son más importantes que una torre, como sabéis. Pero las blancas juegan torre D1, perdón, y alfil C6, simplemente nos retiramos con el alfil, ahora sí que amenazamos alfil F4. Alfil B4 sigue creando amenazas para evitar alfil F4, pero una vez hemos jugado torre 8, ya la amenaza es imparable. Se juega H4, alfil F4, rey H3, torre G3 jaque, única rey H2, torre G2 jaque. El rey no puede ir a H3 ahora por torre H2 mate. Y tras rey H1 descubierta en D2, el rey se tiene que mover, ¿verdad? O alguna pieza interponerse. Por ejemplo, rey G1 vendría torre por D1. Y si caballo F3 vendría torre por D1 seguido de alfil por F3. Con ganancia de 4.577,2 piezas, ¿no? Así que bueno, partidón de Florencia Fernández, que se supo defender en el momento crítico con dama B6 jaque y F y D por E5, ¿verdad? Con la clave de que defendíamos el punto F6. Así que bueno, este es nuestro pequeño homenaje a la campeona argentina, que además tuvimos el placer de conocer en Buenos Aires, en el torneo de legislatura. Desde Chef 24 le mandamos de nuevo la enhorabuena y espero que disfrute este título. Y bueno, pues nos vemos en la Olimpiada, ¿no? Seguramente veremos ahí a Florencia ya. Vamos a ver quién es el resto del equipo argentino que acompaña a Florencia en la Olimpiada. El equipo argentino siempre muy duro y siempre hace soñar a los aficionados en la Olimpiada, junto a otros equipos fuertes como el cubano, el español y bueno, otro equipo de España o Latinoamérica que vienen dando fuerte. Así que nada, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. A cuidarse, gente. Sed bueno. Chao, chao. Y por la sombra.